Primero, muchas gracias Pedro, por la invitación y muchas gracias a todas las personas que están conectadas. Bueno, primero un par de aclaraciones. Como ven, el título del paper es Diversidad y Empoderamiento en las Organizaciones, un tema bastante sensible en la actualidad, bastante controvertido hasta cierto punto. Nosotros acá lo que queremos hacer con mi colega Nicolás de acá de la Universidad de los Andes o sea, esto es un modelito, es un modelo teórico en el cual queremos analizar los efectos de una medida o una definición particular de diversidad en el desempeño en una organización, en un equipo de trabajo. ¿Tá? Entonces, es bastante, en cierta medida, digamos, no, o sea, motivamos un poco el paper en cierta medida, no es que aprovechamos, pero un poco la motivación tiene que ver con eh, eh, cómo está planteado el tema, digamos, en la opinión, digamos, pero nosotros lo enfocamos desde el punto de vista de cómo está planteado también la literatura de management y de economía de la organización. La segunda aclaración es relativa a la definición que usamos de diversidad. Nosotros vamos a entender a diversidad en este paper como la heterogeneidad en creencias o la diferencia en opiniones sobre un estado de la naturaleza que es relevante para tomar decisiones. ¿M? Entonces, esas diferencias, esa heterogeneidad en creencias va a surgir de, digamos, diferentes backgrounds, diferentes experiencias, de diferentes nacionalidades o por muchas cosas, muchas cuestiones que también pueden tener otras consecuencias. Esos elementos pueden afectar las preferencias de las personas y eso también podemos decir que es una consecuencia de diversidad. Nosotros, en lugar de analizar diferencias, preferencias, analizamos cómo esos diferentes backgrounds, experiencias, nacionalidades, lo que sea, afectan las creencias, las opiniones de dos jugadores o de dos miembros de una organización y cómo eso afecta a los incentivos. Entonces, para tratar de convencerla y convencerlo, digamos, de esta definición que adoptamos un poco, quiero motivarlos. A partir de contarles un poco que la literatura de management y de comportamiento organizacional y también de psicología aplicada ha empezado a estudiar distintos efectos de diversidad y diversidad un poco definida en una primera oleada definida vagamente, pero empezaron a estudiar los efectos de la diversidad en distintas métricas de desempeño organizacional. Hubo una primera oleada a las finales de los 80, principios de los 90, en el cual este paper de Thomas y Eli en el 96 es un survey de esa primera oleada de estudios, y básicamente ellos encuentran evidencia, entre comillas, porque en realidad son correlaciones, no es evidencia causal, pero encuentran ciertos beneficios de distintos tipos de diversidad en la calidad de decisiones grupales y el mecanismo que sugieren está asociado a un rango, digamos que esta diversidad aporta un rango más amplio de información, de conocimiento y perspectivas, pero también esta primera oleada ya identifica efectos perjudiciales de la diversidad debido a generación de conflictos, a fallas en la coordinación, debido, por ejemplo, a fallas de comunicación. Y esta primera oleada de literatura lo asocia a diferentes tipos de diversidad. Ellos dicen hay una diversidad que es un trait diversity que no se puede solucionar, entre comillas, y hay o sea, que es persistente en ese sentido, que es persistente, no es que no se puede solucionar, que es persistente, y después hay otro tipo de diversidad que ellos lo llaman state diversity, que que obviamente va a generar desacuerdos, diferencias de opiniones, pero que se pueden básicamente resolver o esos desacuerdos se pueden reducir con el tiempo. Entonces, digamos, con intercambio de información, etcétera. Entonces, básicamente esta primera oleada identifica los beneficios a esta diversidad que se puede gestionar, digamos. Ahora, una segunda oleada de literatura empezó a tratar de identificar mejor, a definir mejor la diversidad y a tratar de identificar los factores ambientales en los que operan los equipos diversos para determinar qué factores son los determinantes en los efectos positivos o negativos de la diversidad. Y se centraron
en lo que es la elaboración de información, es decir, factores que favorecen el intercambio, la discusión y la integración de información relevante y tratando de identificar cuáles eran esos elementos y también cuáles elementos activan categorizaciones sociales, es decir, como que disparan los conflictos en un equipo de trabajo. O sea, dentro de digamos, dado la definición de diversidad que toman, digamos, hay elementos que favorecen el intercambio de información y otros elementos que favorecen las categorizaciones sociales y favorecen el conflicto. Y más recientemente, esta literatura en management y en Applied Psychology se ha enfocado o ha surgido un interés en la gestión, obviamente, de la diversidad. Básicamente se ha encontrado una asociación positiva entre la diversidad y el compromiso laboral. El compromiso es lo que la literatura llama engagement, es decir, el entusiasmo y la dedicación que dedican las personas a su trabajo, a sus tareas, y también una asociación positiva entre diversidad y mejor clima de confianza dentro de una organización teniendo un elemento moderador que es la inclusión, es decir, digamos, cuánto participa y puede participar cada miembro de la organización en la toma de decisiones en distintos procesos organizacionales. Y también, aún más reciente, la literatura de management, estos dos papers que están a lo último, Mañan and Shed y Antonakis y otros, son papers en Management Science, básicamente estudian en forma empírica distintos tipos de liderazgo en contextos diversos y tratan de identificar cómo la transmisión de información y los estilos de transmisión de información permiten, digamos, digamos, un mayor elemento de credibilidad y de confianza en ambientes diversos. Entonces, un poco en función a esto es que nosotros tratamos o nos enfocamos en analizar la diversidad como diferentes creencias, o el concepto técnico es heterogeneous prior beliefs, que pueden ser, que generan obviamente desacuerdos, que pueden ser reducidos estos desacuerdos a través de información. Ahora, ¿por qué desde el punto de vista de la economía, o bueno, estas intuiciones, digamos, percolaron en las prácticas de management, un poco también eh, influenciados o motivados por consultoras? Los consultoras, acá yo pongo el ejemplo de McKinsey, pero todas las grandes consultoras han implementado desde mediados de la década de 2010 básicamente proyectos o iniciativas, digamos, de diversidad, equidad e inclusión alrededor del mundo. Este es un informe de McKinsey que fue de hecho bastante cuestionado, que habla de un dividendo asociado a la diversidad, que las empresas con mayor diversidad laboral y que se enfoca, digamos, en gender and race, en el caso de McKinsey, digamos, tiene un mejor performance. Y esto fue, digamos, reafirmado en informes sucesivos. Ya, digamos, en la pandemia y en 2020 empiezan a haber algunas firmas que empiezan a desarmar un poco sus iniciativas, sus políticas de diversidad, equidad e inclusión. Acá McKinsey tiene que poner un poquito más de énfasis, digamos, para vender un poco el argumento que la diversidad en particular mejora la performance, el desempeño organizacional, y se empieza a generar también una reacción en contra de la diversidad. Si ustedes, hay artículos de Harvard Business Review, MIT Sloan School of Management, donde hablan, digamos, de por qué las empresas empiezan a desmontar esos equipos, digamos, que tendían o tenían el objetivo de gestionar la diversidad. Entonces hay como una reacción en contra de la diversidad. Eh, entonces, un poco la idea nuestra es tratar de entender cuáles son los elementos, en un contexto que ya les voy a explicar, cuáles son los elementos que generan, digamos, una mejora en el desempeño organizacional y cuáles dentro, digamos, de ese mismo contexto pueden generar un perjuicio. Ahora, obviamente que no somos los primeros que tratamos de estudiar estas cuestiones. Hay una literatura en economía de la organización que formaliza muchos de los argumentos que vimos de la literatura de management y de psicología aplicada, que básicamente nos dicen que la diversidad, y acá entendiendo, digamos, hay dos formas de estudiar diversidad en economía, al menos bueno, incluso podemos decir ahora está subiendo una tercera, pero las típicas, digamos, son dos formas. Una es como diferencias en opiniones, que es el criterio que nosotros adoptamos, pero otra también es diferencia en preferencias. ¿M?
están más o menos asociadas a lo que yo les hablé de state diversity y trade diversity, ¿está? Eh, Hay un paper bastante importante de Jay Kartik en Journal of Political Economy en 2009 que muestra, digamos, que heterogeneidad en creencias pueden incentivar a, al principal a adquirir información para, no, perdón, sí, a la gente a adquirir información para motivar o para, no, no para motivar, para inducir o para convencer al principal, digamos, de tomar decisiones. Em, entonces sabemos que la diversidad mejora en sentido de adquirir información, pero perjudica la comunicación. Está en Jay Kartik, Van der Steen ha replicado en cierta medida o ha encontrado mecanismos similares más aplicados a management. Luego también sabemos que la diversidad agrava el problema de moral hazard, o sea, perjudica los incentivos de esfuerzo en la implementación de decisiones. Hay varios papers que hablan de esto y en forma más reciente, digamos, se ha empezado a estudiar el papel de la diversidad, de la autoridad, digamos, en equipos diversos. Y hay papers bien recientes que hablan de cómo la delegación de autoridad a un equipo diverso mejora los incentivos de monitoreo, mejora la comunicación horizontal frente a comunicación vertical, es decir, entre el principal y cada miembro del equipo, y también puede proporcionar disciplina en entornos dinámicos multiagente. Esto último es el paper bien reciente que está Revise and Resubmit and Restart. O sea que el tema un poco está ahí. Ahora, ¿cuál es nuestro aporte? Pues nosotros tratamos de presentar una perspectiva integrada, es decir, vamos a combinar adquisición de información con moral hazard para estudiar la interacción entre la diversidad, que como les dije es esta diferencia en opiniones, estas creencias heterogéneas, la toma de decisiones participativa, que nosotros vamos a asociar con conceptos de inclusión y conceptos de empoderamiento de los trabajadores, y la credibilidad en un equipo de trabajo. Y en particular queremos entender o queremos formalizar un poco el papel que tiene la diversidad, perdón, las creencias heterogéneas, que es nuestro concepto de diversidad, en motivar la adquisición de información y esto a su vez, digamos, alivianar un problema de moral hazard más adelante, digamos, en el juego. Entonces es un poco nuestro abordaje. Entonces, déjenme contarles un poquito el modelo. Entonces, en el modelo es un equipo compuesto por dos jugadores, básicamente. Uno tiene acceso a una tecnología de información y el otro jugador tiene acceso a una tecnología, si quieren, de implementación de la decisión. ¿Está? Entonces, al jugador con acceso a la información le vamos a denominar el manager o la manager, y al otro jugador el trabajador, que quiere decir que se va a dedicar a implementar, a esforzarse para implementar la decisión que se tome. ¿Está? Entonces, este equipo tiene que decidir sobre un proyecto e implementarlo. Entonces, la decisión obviamente requiere información sobre el estado del mundo, TITA, y los jugadores, tanto la manager como el trabajador, tienen creencias heterogéneas, heterogeneous priors. ¿Cómo se manifiesta esta diferencia en opinión? Bueno, cada uno cree que el estado se distribuye normal con media mu sub i y varianza 1. Entonces acá nosotros normalizamos la varianza para los dos es igual a 1. Podríamos jugar un poco con la varianza como elemento también que determina la diversidad. Acá nosotros simplificamos, discutimos eso en el paper, acá nos simplificamos un poco la vida con asumir la misma varianza para ambos. Pero en cierta medida, básicamente, ustedes ven que la diversidad acá, o la manifestación de la diversidad, es diferentes opiniones, diferentes creencias de cómo se distribuye el Estado. La manager tiene acceso a una señal informativa. Esta señal es, digamos, no es sesgada, pero es ruidosa. Y el ruido se distribuye normal, también con medida cero, y varianza 1 sobre tau, es decir, que la precisión de la señal, o sea, tau, digamos, es una medida de la precisión de la señal, una medida de la calidad de la información a la que tiene acceso la manager. Entonces, la manager decide si adquirir o no adquirir la señal, es decir, si observa o no la señal, básicamente, y si decide adquirir la señal, paga un costo denotado por C sub S, y la realización de la señal es pública.
Y acá hay dos supuestos bastante importantes, clave en los resultados. Uno es el hecho de que la decisión de la manager de adquirir o no la señal es common knowledge. Es decir, el trabajador observa si la manager adquirió o no la señal. Es decir, en otras palabras, al observar una señal sabe si conoce el contenido informativo de esa señal, ¿eh? Y la otra es obviamente que no hay estrategia por parte de la manager en cuanto a la comunicación o a la transmisión de la información que posee. La realización es pública. Entonces, en el paper, y si tengo tiempo al final les comento un poco, nosotros levantamos los dos supuestos y vemos que los resultados son muy sensibles a estos dos supuestos y básicamente interpretamos eso como un takeaway, como takeaways del modelo. ¿Está? Entonces, si la manager no adquiere información, hay una señal que, digamos, se realiza una señal, ambos observan una señal que no es informativa. Entonces, el proyecto, que denotamos Z, se elige basado en las creencias actualizadas de los jugadores, en los posterior beliefs, que dependen obviamente de si la manager adquirió o no información. Entonces, esta regla de elección del proyecto es exógena. Nosotros la asumimos como exógena. A ver, las razones prácticas para hacerlo es para diferenciarnos de la literatura. En la literatura anterior, digamos, todos los mecanismos que yo les conté en la slide de literatura de economía pasan por project choice, project selection. El principal elige, toma la decisión y el agente o implementa o le da información. Acá nosotros tenemos un jugador adquiriendo información, el otro implementando, esforzándose, y la decisión se toma como una combinación lineal de las creencias de cada jugador respecto del estado de la naturaleza, que depende de la adquisición, de la decisión de adquirir información o no de la manager. Y acá obviamente el parámetro alfa nos permite capturar un poco cuán participativa es la toma de decisiones en este equipo. Está relacionado al concepto de empoderamiento, que lo entendemos, o que la literatura de management no entiende, como el grado en que los empleados, los trabajadores, se sienten parte de procesos organizacionales esenciales, incluyendo la influencia sobre la toma de decisiones. Entonces, eso es un poco lo que refleja ese alfa. Ese alfa y que el proyecto tenga en cuenta el belief de cada uno en la decisión. A ver, la interpretación que tenemos nosotros es decir, bueno, esto es exógeno. Podemos decir que hay un designer, un diseñador de la organización, que impone procesos o políticas de diversidad, equidad e inclusión que fuerzan al manager a dar cierta participación, a dejar que el trabajador decida ciertas tareas del proyecto. Y obviamente el trabajador decide en función a sus creencias. ¿Está? Desde el punto de vista más de microfounding, esto, digamos, podemos entender lo que un principal puede tener incentivos a delegar cierta autoridad a un agente, digamos, en pos, digamos, de recompensar dinámicamente en un contrato relacional, como hacen Lee, Powell y Matuchek. Puede ser que quiera, digamos, apoyar a uno u otro agente, a un agente que está más alineado, pero también a veces a un agente que no está tan alineado con sus preferencias, para disciplinar a ambos agentes en un contexto dinámico. Ese es más o menos el argumento de Delgado, Vega y Schneider. A ver, el punto que quiero hacer es: nosotros tomamos un camino en el cual asumimos esta regla exógena, pero no es extraño desde el punto de vista micro, digamos. Se puede pensar en contextos dinámicos, al menos, de que esto puede surgir. Nosotros lo hacemos, obviamente, en un juego one shot. Bueno, luego de que se eligió el proyecto, el trabajador decide sobre el esfuerzo en su implementación. Entonces decide si esforzarse o no, una decisión binaria. El esfuerzo es costoso, y el esfuerzo aumenta la probabilidad de implementación exitosa del proyecto en una medida delta P. Entonces, ¿qué es la probabilidad exitosa de implementación? Bueno, tiene que ver con los pagos de los jugadores. Básicamente, si con probabilidad P el proyecto se implementa exitosamente, y el pago de cada jugador es cuánto le acierta al proyecto al estado de la naturaleza, y con probabilidad complementaria se falla en la implementación del proyecto y cada jugador sufre consecuencias organizacionales de esta falla en la implementación del proyecto. Puede ser despedido, puede ser movido a otro equipo, etcétera, etcétera. Entonces, la diversidad para nosotros es la diferencia entre los prior beliefs,
que tiene un poco que ver con esta definición, digamos, de las perspectivas y enfoques variados hacia el trabajo que aportan los miembros de una organización. El timing es bastante sencillo, no hay mucho misterio en el timing. Entonces Grabamos nosotros 20 analizamos. minutos, Daniel. Dale, gracias Pedro. Entonces, analizamos en equilibrio qué es lo que pasa. Analizamos, entonces, como el proyecto es una regla exógena, el proyecto a implementar va a depender de la decisión de si el manager adquiere o no información. Si la manager no adquiere información, el proyecto es una combinación lineal de los prior beliefs. Y si la manager adquiere información, digamos, obviamente va a ser una combinación lineal de los beliefs actualizados que se pueden expresar de esta manera, como un componente común que es la señal. La señal la observan todos, ambos jugadores y están de acuerdo en el valor informativo de esa señal y hay cierta persistencia del desacuerdo inicial. Esa persistencia del desacuerdo inicial en elegir el proyecto es decreciente en la calidad de la información del manager, el TAO. Y este elemento común es creciente en la calidad de la información de la manager. ¿Mm? La estrategia del trabajador obviamente mapea acciones y realizaciones de la señal a niveles de esfuerzo y podemos entender esta decisión en términos de dos fuerzas más allá del costo. Entonces, del lado izquierdo tenemos dos fuerzas. Primero, si el trabajador se esfuerza, aumenta la probabilidad de éxito, entonces hay una productividad marginal del esfuerzo en términos de aumento de la probabilidad de éxito del proyecto. Ahora, ¿qué proyecto se implementa? Bueno, o sea, qué beneficia de ese aumento de probabilidad de éxito en la ganancia marginal esperada de la implementación exitosa. Ahora, esto a su vez lo podemos entender en términos de tres fuerzas. El primer término del lado izquierdo, que es la varianza residual, incluso si la manager adquiere información, hay cierta varianza, la información no es perfecta, hay cierta varianza residual y eso es negativo para los dos jugadores. Y luego está un elemento muy particular que es el daño por el desacuerdo residual. Que es básicamente, aunque la manager adquiere información y eso reduzca el desacuerdo inicial, hay un desacuerdo residual porque no convergen las creencias totalmente. ¿Está? Y esto básicamente quiere decir que es qué tan lejos está el proyecto elegido del ideal del trabajador una vez que observó o no la información al momento de decidir el esfuerzo. Entonces, estas son esta es, digamos, la decisión óptima del esfuerzo del trabajador que depende de la decisión de la manager de adquirir información o no. O sea, esto es cuando la manager no adquiere información, la ecuación uno y la ecuación 2 es cuando la manager adquiere información. Déjenme contarles, porque estoy un poco corto de tiempo, déjenme contarles que estas condiciones, estas restricciones, digamos, de incentivos, básicamente definen valores umbrales para el costo, es decir, que el costo puede ser lo suficientemente bajo que incluso si la manager no adquiere información, el trabajador se esfuerza, el costo puede ser tan alto que incluso si la manager adquiere información, el trabajador no se esfuerza, o puede ser intermedio, en el cual y en este caso, el trabajador solo se esfuerza si la manager adquiere información. ¿Está? Entonces de ahí decimos que el trabajador es reactivo, es decir, reacciona con esfuerzo a la decisión de la manager de adquirir información. Entonces, la manager, déjenme, o sea, si aumentamos la diversidad, el trabajador tiene menos incentivos a adquirir información. Si aumentamos el empoderamiento, el trabajador tiene más incentivos a adquirir información. Y si aumentamos la calidad de la información, el trabajador tiene más incentivo a adquirir información porque reacciona más a la información en términos de los costos. ¿eh? Eh, Básicamente la manager obviamente conjetura esto, conjetura la estrategia del trabajador. Entonces, en función a que su decisión de adquirir información puede influir en la probabilidad de éxito, podemos definir esta probabilidad inducida por la decisión de la manager y usar esta definición para expresar los incentivos de la manager en estos términos. Estos son dos componentes. O sea, acá tenemos, obviamente, esta reflexión de incentivos, tiene el costo de adquirir información, un primer componente que es del lado izquierdo, abajo a la derecha, que es independiente de cómo la decisión de adquirir información afecta los incentivos del trabajador, y otro componente que tiene que ver con
cuando esa decisión de adquirir información afecta los incentivos del trabajador, o sea, motiva al trabajador. ¿Cómo se ven los incentivos de la manager? Bueno, nosotros los caracterizamos en términos de dos fuerzas. Otra vez los incentivos de alineación, que es la manager tiene incentivo a adquirir información porque mejora la calidad esperada del proyecto, es decir, porque reduce la varianza residual y reduce el desacuerdo residual con el trabajador, y eso la incentiva a adquirir información. Y si ustedes se fijan, acá la diversidad, aumentar la diversidad por estos incentivos relaja la restricción de la manager. Ok, ¿Está? Entonces, listo. perfecto. Entonces, acá estoy un poquito, quiero contarles por lo menos el resultado, que en dos slides ven el resultado principal del paper. Em, Básicamente acá, fíjense que aumentar la diversidad relaja la restricción de la manager. Los efectos positivos de la diversidad van a pasar por este componente. Y los incentivos motivacionales solo se dan cuando el trabajador es reactivo. Entonces, la información motiva el esfuerzo. Entonces, a esto define a lo mismo que con el trabajador, pero esto define tres umbrales de costos para la manager: cuando adquiere información independiente de lo que hace el trabajador, cuando no adquiere información, incluso cuando el trabajador se esfuerza. Y hay un tercer umbral que es básicamente que define cuándo adquiere información si el trabajador es reactivo, donde tenemos la IC constraint completa. Ahora déjenme mostrarle cómo esto se ve gráficamente. Estos son los incentivos, los umbrales de costo del trabajador. Estos son los umbrales de costos del manager. Acá tenemos el C tilde. Y básicamente en azul es cuando la manager adquiere información y el trabajador se esfuerza, y se da esta complementariedad. Y aquí tenemos, en azul marcamos el set de costos para el que hay adquisición y esfuerzo. ¿Está? Entonces, y esto es cómo se puede, porque C tilde no necesariamente es menor a C gorro. Entonces, el primer resultado que tenemos es que decimos, existe equilibrio en el cual el trabajador es reactivo y el manager adquiere información. Entonces, el mecanismo principal, digamos, o sea, existe este efecto, estos incentivos motivacionales existen, y este es el principal resultado del modelo de base, digamos, que es, dado un nivel inicial de diversidad tal que el equilibrio es no adquisición y no esfuerzo. Entonces existen parámetros, en particular existe un nivel de precisión lo suficientemente alto, un nivel de empoderamiento lo suficientemente alto, tal que aumento la diversidad y el equilibrio me va a adquisición y esfuerzo. Básicamente, aumentar la diversidad en este caso, porque el trabajador es reactivo, hace que el manager adquiere información y el trabajador se esfuerce en consecuencia. Entonces encontramos este efecto positivo de la diversidad. Déjenme mostrarles rápidamente en qué consiste. Esta es la situación inicial. Cuando aumentamos la diversidad, el equilibrio de adquisición y esfuerzo se mueve hacia la izquierda y hacia arriba. Entonces, la segunda proposición que yo les mostré es este sector, esta área, digamos, en azul oscuro. Que si ustedes se fijan, si ustedes ven mi cursor al nivel original de diversidad, el trabajador era reactivo, pero el manager no adquiría información. Cuando aumentamos diversidad, lo que pasa es que la alternativa a no adquirir información o adquirir información del manager es muy costosa, porque el proyecto que se elige, digamos, es muy malo desde el punto de vista del manager, y eso la fuerza a adquirir información. Bueno, ese es el takeaway que quiero que se den: cómo esta complementariedad entre adquisición, información y esfuerzo permite mejorar la performance. En el paper mostramos que también puede empeorar la performance, empeorar los incentivos del manager y del worker, fundamentalmente por los efectos negativos en el esfuerzo. Y luego decirles que básicamente en el paper, y esto se lo dejo para que lean, nosotros relajamos el supuesto de adquisición observable de información, y que cuando la adquisición de información de la manager es encubierta, básicamente la diversidad nunca mejora el desempeño. Y cuando la comunicación estratégica es estratégica, básicamente lo que pasa es que los efectos positivos se diluyen, y hay obviamente más efectos negativos que positivos. Entonces, como final de la charla para que se lleven, es que la gestión de diversidad requiere participación de trabajadores en la toma de decisiones. El alfa tiene que ser
no cero, tiene que ser positivo, y requiere también que los managers o que los miembros de la organización con acceso a la información tengan acceso transparente a información de alta calidad, como elementos, digamos, necesarios para que la diversidad tenga un efecto positivo en la performance de la organización en estos casos. Eso es todo y perdón por haberme pasado de tiempo.